Sonia Restrepo no guardó silencio porque quisiera llamar la atención, lo hizo, porque después del 10 de enero de 2026, su vida quedó partida en dos, y porque el secreto más duro no era un rumor de pasillos, sino una verdad que muchos nunca vieron. Mientras Colombia aplaudía a Jason Jiménez, como una estrella ella cargaba en privado el peso de amar a un hombre que vivía entre escenarios, aviones, ausencias, promesas aplazadas y una fama que nunca dejó de cobrar factura. A los 31 años, Sonia quedó frente a una pregunta que ninguna mujer espera responder tan joven: ¿cómo se continúa una casa cuando la voz que la llenaba ya no vuelve a entrar por la puerta? Ese es el golpe desde el primer segundo. No se trata solo de la compañera de un cantante famoso. Se trata de una mujer que durante más de una década vio el ascenso de Jason Jiménez, desde sus orígenes en Manzanares, Caldas, hasta convertirse en uno de los artistas colombianos más convocantes de la música popular. El nombre completo de él era Jason Orlando Jiménez Galeano. Nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares. Murió el 10 de enero de 2026, a los 34 años, en un accidente aéreo ocurrido en Colombia, cuando se dirigía a cumplir un compromiso artístico en Antioquia. Entre una fecha y la otra, hubo una vida de lucha, canciones madrugadas, escenarios repletos, y una familia que muchas veces tuvo que compartirlo con el público. Pero el foco de esta historia no está solo en Jason. Está en Sonia Restrepo, la mujer que lo conoció cuando él todavía estaba construyendo su camino. Según los relatos difundidos después de la tragedia, ambos se conocieron en Manizales, cuando él tenía 22 años y ella 18. Aquello no empezó como una novela perfecta, sino como una relación marcada por juventud, sueños, incertidumbre, y una carrera que desde el principio exigía sacrificios. Ella no era una figura decorativa. Sonia Restrepo fue presentada como contadora pública y especialista en derecho tributario. Ese dato importa porque rompe la imagen simple de una mujer que solo acompañaba a un famoso. Sonia tenía formación, criterio, vida propia y una manera distinta de mirar el mundo. Mientras Jason se movía entre tarimas, entrevistas y giras, ella entendía números, responsabilidades, papeles, decisiones familiares y el lado administrativo de una vida que por fuera parecía puro brillo. La historia de ambos duró más de 10 años. De esa relación nacieron 3 hijos: Camila, Taliana y Santiago. Esos nombres convierten el relato en algo mucho más profundo que una crónica de farándula. Porque cuando el público habla de un artista, suele contar discos, conciertos, visitas en redes y boletos vendidos. Pero dentro de la casa, el balance es otro. Allí se cuentan cumpleaños, tareas escolares, noches de espera, llamadas a mitad de una gira, maletas abiertas, promesas de regreso y silencios que solo una pareja entiende. El secreto que impacta no tiene que ser una acusación escandalosa. El secreto es que Sonia sostuvo una parte de la vida de Jason que casi nadie miraba. Ella vio las grietas antes que el público, vio el cansancio detrás de la voz, vio los miedos detrás del hombre fuerte. Vio cómo una carrera que parecía una bendición también podía convertirse en una presión constante. Y vio algo todavía más difícil: que la fama puede llenar estadios, pero no siempre alcanza para proteger lo que ocurre dentro de una familia. Jason Jiménez no llegó a la cima de la música popular colombiana por casualidad. Su carrera estuvo construida sobre una narrativa que conectaba con personas humildes, trabajadores, enamorados, despechados y soñadores. Canciones como Te deseo,
Lo mejor, lo ayudaron a abrirse camino desde 2013. Su estilo mezclaba ranchera música popular colombiana y una voz directa de esas que no parecían cantar desde una distancia elegante, sino desde el mismo dolor que la gente llevaba en la garganta. Por eso su ascenso fue tan fuerte. En 2024 logró llenar el Movistar Arena de Bogotá en varias fechas, un símbolo enorme para cualquier artista de música popular. En julio de 2025, también llegó al estadio El Campín en Bogotá ante decenas de miles de personas. Para un cantante que nació lejos de los grandes centros de poder cultural, esos escenarios representaban más que éxito. Representaban una revancha. Pero cada revancha también exige un precio. Ese precio no solo lo pagó Jason, también lo pagó Sonia. Cuando una figura pública crece, la familia crece con él, ante los ojos de los demás. Cada gesto se analiza. Cada ausencia se comenta. Cada fotografía provoca preguntas. Cada silencio parece esconder algo. Y en ese ambiente una mujer como Sonia debía elegir una y otra vez entre hablar o proteger, entre salir a defender su historia o dejar que el ruido se agotara solo. Durante años la imagen que muchos tuvieron fue sencilla. Jason brillaba, Sonia acompañaba. Pero la realidad detrás de esa frase era mucho más pesada. Acompañar a un hombre famoso no significa caminar siempre sobre alfombras elegantes. A veces significa quedarse con los niños mientras él está a cientos de kilómetros. A veces significa recibir mensajes de personas que opinan sin conocer. A veces significa escuchar rumores y aprender a no responder de inmediato. A veces significa sonreír en público cuando por dentro hay cansancio. La relación de Sonia y Jason también estuvo marcada por una promesa pendiente la boda. Según reportes publicados tras la muerte del cantante, la pareja tenía planes de casarse desde 2023, pero el proyecto fue aplazado por la llegada de su hijo Santiago. Esa fecha es clave porque muestra que la historia no estaba cerrada. No era una relación del pasado, no era un vínculo agotado. Había un plan, una ceremonia soñada, una intención de formalizar ante todos lo que ya existía en la vida diaria. Y sin embargo, el destino dejó esa página inconclusa. Allí aparece el golpe emocional más fuerte. Sonia no solo perdió a su compañero, también perdió una conversación pendiente, una celebración pendiente, una promesa pendiente. Muchas veces, el dolor no está únicamente en lo que se fue, sino en lo que ya no alcanzó a suceder. Una boda que se pospone parece una decisión práctica cuando la vida continúa. Pero cuando la muerte llega de golpe, aquello que se aplazó se convierte en una herida difícil de cerrar. El 10 de enero de 2026 cambió todo. Jason tenía previsto presentarse cerca de Medellín. El viaje, que debía ser una parte más de su rutina artística, terminó en una tragedia aérea en el centro de Colombia, entre la zona de Paipa y Duitama en Boyacá. La noticia se expandió con rapidez, porque no se trataba de un cantante más. Era una voz que millones reconocían, un rostro asociado al esfuerzo. Una figura que había llevado la música popular a espacios que antes parecían reservados para otros géneros. Pero mientras el país hablaba del artista Sonia, tenía que enfrentar el vacío del hombre. Esa diferencia es fundamental. El público pierde una voz, la familia pierde una presencia, los fanáticos pierden conciertos, los hijos pierden un padre. Y Sonia pierde al compañero con quien había compartido años de construcción, decisiones, discusiones, reconciliaciones, hijos, planes y secretos cotidianos.
Por eso cuando se dice que Sonia rompe su silencio, no debe entenderse solo como una declaración pública. Debe entenderse como el momento simbólico en que una mujer deja de ser vista únicamente como la esposa de alguien y empieza a ser escuchada como una protagonista de la historia. Su silencio nunca fue falta de emoción. Probablemente fue una forma de resistencia, una manera de no alimentar rumores, una forma de cuidar a sus hijos, una manera de sostener la dignidad en medio del ruido. El secreto oculto visto con honestidad es que Sonia sabía mejor que nadie que la vida de Jason no era tan simple como la imagen de un hombre exitoso. Él cargaba una historia dura desde la infancia. Habló en varias ocasiones de carencias de trabajos difíciles, de momentos de rebeldía y de una juventud atravesada por decisiones que pudieron haberlo destruido. La música fue su salida, pero también su batalla. Y Sonia convivió con ese hombre completo, no solo con el ídolo que subía al escenario. Esa es la diferencia entre el amor del público y el amor de una pareja. El público ama una versión editada, iluminada, cantada. La pareja conoce la versión cansada, insegura, vulnerable, contradictoria. Sonia conoció al artista que firmaba autógrafos, pero también al hombre que regresaba de madrugada. Conoció al cantante que llenaba estadios, pero también al padre que intentaba encontrar tiempo. Conoció al personaje fuerte, pero también al ser humano que necesitaba apoyo. Sonia no fue solamente testigo de los triunfos. También fue testigo de las tensiones que esos triunfos provocaban. Cuando Jason empezó a llenar escenarios grandes, el orgullo tuvo que mezclarse con la preocupación. Cada viaje era trabajo, pero también era riesgo. Cada concierto era una oportunidad, pero también una ausencia. Cada aplauso aumentaba la leyenda, pero alejaba un poco más al hombre de la vida doméstica que sus hijos necesitaban. La imagen de una mujer esperando no siempre es cómoda de contar porque suena antigua, pero en este caso no se trata de dependencia, sino de una carga emocional real. Sonia tenía su propia preparación y su propia identidad. Precisamente por eso el dolor pesa más. Porque no era una mujer sin voz. Era una mujer que eligió muchas veces callar para no convertir la intimidad en espectáculo. Y en tiempos donde todo se publica, callar también puede ser una decisión poderosa. La muerte de Jason dejó una paradoja cruel. Él había llegado a un punto altísimo de su carrera. No estaba apagándose, no estaba olvidado. Al contrario, venía de años de crecimiento enorme. Había demostrado que la música popular podía ocupar escenarios masivos en Bogotá. Había conquistado públicos que antes miraban ese género con distancia. Había convertido su historia personal en una bandera para quienes sienten que nacieron lejos de las oportunidades. Y justo cuando parecía que todavía faltaba mucho por venir, todo terminó de golpe. Ese es otro secreto que rara vez se dice detrás del éxito de un cantante. También hay una familia obligada a adaptarse. Cuando el público compra una entrada, espera emoción. Cuando el empresario contrata un show, espera cumplimiento. Cuando el equipo depende de una gira, espera movimiento. Y cuando todo eso cae sobre un solo nombre, la pareja también queda atrapada en la maquinaria. Sonia vivió al lado de esa maquinaria durante años. No se puede entender su historia sin hablar de Colombia. Manzanares, Manizales, Bogotá. Paipa, Duitama y Medellín no son solo puntos en un mapa. Son estaciones de una vida. Manzanares representa el origen. Manizales, el encuentro con Sonia. Bogotá, la consagración ante multitudes en escenarios como el Movistar Arena y el Campín. Paipa y Duitama, la fractura definitiva de enero de 2026.
Medellín, el destino que esperaba un concierto que nunca llegó. Cada lugar marca una etapa de la historia. Lo más impactante no es que Sonia haya amado a un famoso. Lo impactante es que tuvo que amar a un famoso sin perder de vista al hombre real, porque el ídolo pertenece al público, pero el hombre pertenece a su casa. Y esa división puede romper a cualquiera. Cuando Jason subía al escenario, miles de personas le pedían canciones de despecho, orgullo y dolor. Pero cuando bajaba, la vida no se resolvía con una ovación. Había familia, cuentas, cansancio, responsabilidades y afectos que no podían esperar eternamente. Y tal vez por eso, cuando finalmente se habla de su silencio, lo que aparece no es una mujer débil, sino una mujer contenida. Contener no es lo mismo que desaparecer. Contener es resistir sin hacer ruido. Es sostener una casa cuando afuera todos opinan. Es cuidar a los hijos cuando el dolor propio todavía no tiene forma. Es elegir palabras medidas cuando la rabia podría destruirlo todo. Es no permitir que la historia de amor sea reducida a morbo. El supuesto secreto que Sonia revela puede entenderse así durante años. La vida junto a Jason fue hermosa, pero no fue fácil. Fue amor, pero también sacrificio. Fue orgullo, pero también miedo. Fue familia, pero también distancia. Fue éxito, pero también renuncias. Y la verdad más dolorosa es que muchas de esas renuncias solo se entienden cuando ya no hay tiempo para compensarlas. La llegada de Santiago, el hijo menor, fue una razón para aplazar la boda. Ese detalle parece pequeño, pero dentro de una historia familiar dice mucho. Un hijo cambia calendarios, prioridades, gastos, planes y emociones. La boda podía esperar porque la familia estaba creciendo. En una vida normal, esa espera habría sido apenas una pausa, pero en esta historia la pausa se convirtió en destino. La ceremonia soñada quedó suspendida en un futuro que nunca llegó. El impacto de Sonia no está en revelar una frase explosiva. Está en obligar a mirar de nuevo toda la historia. Lo que parecía una vida de lujo también tenía cansancio. Lo que parecía una pareja estable también tenía pruebas. Lo que parecía un futuro seguro también podía quebrarse en una mañana de enero. Lo que parecía una carrera imparable dependía, como toda vida humana, de una fragilidad absoluta. A los 31 años, Sonia quedó en una edad en la que muchas personas apenas están consolidando sus proyectos. Ella, en cambio, tuvo que reorganizar una historia familiar marcada por una pérdida pública. No pudo vivir el duelo en silencio total porque el país también lloraba. No pudo esconderse completamente porque su nombre estaba unido al de Jason. No pudo convertir el dolor en un asunto privado del todo porque la tragedia ya era noticia. Y aún así, su papel más importante no era responderle al país. Era responderle a sus hijos. Ellos necesitaban una madre entera, aunque ella estuviera rota por dentro. Necesitaban memoria sin morbo. Necesitaban verdad sin crueldad. Necesitaban que el nombre de su padre no quedara atrapado únicamente en la forma en que murió, sino también en la forma en que vivió, cantó, luchó y los amó. Ahí aparece una parte esencial de esta historia. Sonia no habla para destruir la imagen de Jason. Habla para completarla. Porque una vida pública casi siempre queda incompleta si solo se cuenta desde los escenarios. Jason fue el cantante que llenó recintos, sí. Fue el hombre que llevó la música popular a un nivel masivo, sí. Fue una voz reconocida en Colombia, sí. Pero también fue pareja, padre, hijo, amigo, jefe de equipo, hombre con miedos, hombre con contradicciones y hombre con planes pendientes. El público necesitaba entender eso.
Porque cuando una celebridad muere, la memoria corre el riesgo de volverse mercancía. Se venden titulares, se multiplican versiones, se buscan detalles íntimos, se exageran frases, se fabrican misterios. Frente a eso, la figura de Sonia puede representar otra cosa: la memoria cuidada. La memoria de quien no quiere borrar el dolor, pero tampoco quiere que el dolor sea usado sin respeto. Por eso este relato debe avanzar con fuerza, pero sin caer en la mentira. Hay datos concretos que sostienen la historia. Jason nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas. Fue reconocido como una figura importante de la música popular colombiana. Construyó una carrera que lo llevó a escenarios masivos en Bogotá. Compartió más de una década de vida con Sonia Restrepo. Tuvo 3 hijos con ella. Planeó casarse. Murió el 10 de enero de 2026, a los 34 años, cuando se dirigía a cumplir un compromiso artístico. Esos hechos son suficientes para construir una historia poderosa, sin inventar golpes bajos. La pregunta que queda es ¿por qué impacta tanto la figura de Sonia? Impacta porque representa a todas las personas que sostienen desde atrás, a las parejas que no aparecen en los carteles, a las madres que ordenan el caos mientras otros celebran, a las mujeres que no siempre pueden llorar cuando quieren, porque primero deben resolver lo urgente, a quienes aman a alguien que pertenece al público, pero sufren en privado las consecuencias de esa exposición. También impacta porque la edad pesa. 31 años no suenan a final, suenan a comienzo. Pero para Sonia, esa edad llegó con una responsabilidad enorme. Mantener viva la memoria de Jason, sin quedar atrapada en ella. Cuidar a sus hijos sin que la tristeza les robe el futuro. Defender su historia sin alimentar el morbo. Reconstruirse sin negar lo vivido. La emoción más profunda está en imaginar todo lo que quedó pendiente. El matrimonio aplazado, las conversaciones de familia, los planes con los hijos, los próximos conciertos, la vida después de los triunfos, la posibilidad de envejecer juntos, la oportunidad de mirar atrás algún día y decir que todo el sacrificio había valido la pena. Esa es la herida que el tiempo no cierra rápido, porque no se trata solo del pasado perdido, sino del futuro arrebatado. Y sin embargo, Sonia también queda como una figura de fuerza. No una fuerza perfecta, no una fuerza sin lágrimas, sino una fuerza real. La fuerza de quien se levanta porque hay 3 hijos mirando. La fuerza de quien decide que el amor no termina en una fecha de muerte. La fuerza de quien entiende que recordar no es quedarse inmóvil. La fuerza de quien puede convertir una pérdida pública en una memoria digna. Por eso este relato no necesita exagerar. Basta con mirar la línea de tiempo. En 1991 nace Jason en Manzanares. En los primeros años de su adultez conoce a Sonia en Manizales. En 2013 empieza a consolidarse con canciones que abren camino. En 2024 llena recintos grandes en Bogotá. En 2025 llega a El Campín y confirma su lugar entre los grandes nombres de la música popular. En 2026, la tragedia corta una carrera en pleno movimiento. Y en medio de todo eso, Sonia pasa de ser una joven de 18 años, enamorada, a una mujer de 31, que debe sostener una familia marcada por la ausencia. Esa transformación es el verdadero centro del video. No la curiosidad barata, no el rumor sin prueba, no la frase manipulada. El centro es una mujer que creció dentro de una historia de amor atravesada por la fama.
Una mujer que probablemente aprendió a medir sus palabras, porque cada palabra podía convertirse en titular. Una mujer que comprendió que el amor también puede ser discreción, y que ahora, después del golpe más duro, tiene derecho a ser escuchada. El secreto oculto entonces es que detrás del ídolo había una vida familiar compleja, llena de amor y de sacrificios. Que detrás de cada concierto había una casa esperando. Que detrás de cada ovación había una mujer organizando la parte invisible de la existencia. Que detrás del hombre que parecía tenerlo todo había promesas que todavía no habían sido cumplidas. Que detrás de la fama había una fragilidad que nadie pudo detener. En el cierre de esta historia, Sonia no aparece como una sombra. Aparece como memoria viva, la memoria de un amor que empezó antes de los grandes titulares, la memoria de una familia que no puede ser reducida a una tragedia, la memoria de una mujer que al hablar o al callar recuerda que no todo lo íntimo le pertenece al público, y también la memoria de una verdad que golpea con fuerza a veces. El éxito llega tan rápido que no deja tiempo para proteger lo más importante. La historia de Jason Jiménez seguirá sonando en sus canciones, en los videos de sus conciertos, en los recuerdos de quienes lo vieron cantar y en los escenarios que ayudó a conquistar. Pero la historia de Sonia Restrepo queda en otro lugar más silencioso y más profundo. Queda en la casa, en los hijos, en las promesas pendientes en la boda, que no llegó, en las conversaciones guardadas y en la decisión de no permitir que el ruido del mundo borre la dimensión humana de lo vivido. A los 31 años, Sonia no solo revela un secreto, revela una realidad que muchos prefieren ignorar detrás de un artista que parece pertenecerle a todos. Hay una familia que paga el precio más íntimo de esa pertenencia. Y cuando la tragedia llega, los aplausos se apagan, los escenarios quedan lejos, las cifras pierden fuerza, y lo único que queda es una mujer frente a sus hijos, tratando de convertir el dolor en memoria, y la memoria en una forma de seguir viviendo.